La tercera diapositiva relacionada con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, entonces nos están mostrando cómo para que la ATP sintasa sintetice el ATP, entonces debe entrar ADP que se intercambia con el ATP que es sintetizado por la ATP sintasa y deben ingresar grupos fosfato para que junto con el ADP, la ATP sintasa los convierta en ATP. Entonces aquí nos están mostrando un transportador de grupos fosfato que es un simporter de grupos fosfato con protones. También hay otro transportador de grupos fosfato que es un intercambiador de grupos fosfato con grupos hidroxilo. En esta parte entonces nos están mostrando una transhidrogenasa que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria que acopla el flujo de protones desde el espacio intermembranoso hacia el interior para producir transferencia de hidrógenos desde el NADH hacia el NADP para producir NADPH y como el NAD cede sus hidrógenos queda convertido en NAD porque hay enzimas dentro de la mitocondria eh, que requieren como sustrato el NADPH. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando que en la glicólisis, en la gliceraldehído, en la reacción catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se producen moléculas de NADH y la membrana interna de la mitocondria es impermeable al NADH. Entonces nos dicen que hay dos posibilidades de entrar ese NADH al interior de la mitocondria, bien sea por la lanzadera de glicerofosfato o bien sea por la lanzadera de malatos. Cuando utiliza la lanzadera de glicerofosfatos, el NADH ingresa a la mitocondria en forma de FADH2. Por lo tanto, se disminuye la producción de ATPs, porque por cada mol de NADH se deberían producir 2.5 moles de ATP. En cambio, por una mol de FADH2 se producen 1.5 moles de ATP. ¿Cómo funciona? Se produce el NADH en la glicólisis. Ese NADH cede sus electrones a la dihidroxiacetona fosfato. Entonces la dihidroxiacetona fosfato al recibir los electrones queda convertida en glicerol 3-fosfato y el NADH queda convertido en NAD. El glicerol 3-fosfato penetra la membrana externa de la mitocondria y es sustrato de una enzima que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, que está conectada con la cadena respiratoria, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esa enzima cataliza la oxidación del glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato. Entonces, los electrones los recibe el FAD, eh, el FAD y el FADH2 se convierte y el FAD se convierte en FADH2 y el FADH2 le pasa los electrones, es decir, esta enzima deshidrogenasa le pasa los electrones a la coenzima Q de la cadena respiratoria. Esta es la lanzadera de malatos, entonces igual se produce el NADH en la glicólisis, el NADH reduce el oxalacetato y entonces el oxalacetato se convierte en malato. El malato es intercambiado por alfa-cetoglutarato, entonces sale alfa-cetoglutarato del interior de la mitocondria y entra el malato. El malato dentro de la mitocondria en una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa se vuelve a convertir en oxalacetato y el NAD se convierte en NADH. Entonces, aquí el NADH citosólico entra en forma de NADH al interior de la mitocondria. Entonces, no se pierden ATPs porque por cada mol de NADH se van a producir 2.5 moles de ATP.
no hay transportadores de oxalacetato, entonces el oxalacetato tiene que convertirse en aspartato. Entonces hay una transaminación, el glutamato cede el grupo amino para que este cetoácido se convierta en su respectivo aminoácido, el aspartato. Entonces el aspartato, si hay transportador de aspartico en la membrana interna de la mitocondria, se hace intercambio por protones y ácido aspartico, y el ácido aspartico sale al citosol. Se debe convertir nuevamente para que siga funcionando la lanzadera de malatos en oxalacetato, entonces nuevamente ya el aspartato se convierte en oxalacetato cediendo su grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se convierte en su correspondiente aminoácido, que es el glutamato. Finalmente nos muestran aquí una lanzadera de creatina en fosfato. Nos dicen que el ATP, que es intercambiado, producido por la ATP sintasa e intercambiado por ADP, entonces llega al espacio intermembranoso. En el espacio intermembranoso hay una creatina quinasa que convierte la creatina en creatina fosfato, y a expensas de que el ATP se transforma en ADP. Sale esta creatina fosfato, y esta creatina fosfato, si es sustrato de una creatina quinasa, fundamentalmente en el músculo, que se requiere muchísimo ATP, entonces esa creatina fosfato, en una reacción catalizada por la creatina quinasa, le quita le transfiere mejor el fosfato de la creatina al ADP para convertirlo en ATP para utilizarlo en procesos que requieren ATP. La otra posibilidad es que esa creatina fosfato que salió, que se generó en el espacio intermembranoso de la mitocondria, entonces para mantener el equilibrio entre creatina fosfato y creatina y ADP, entonces sea sustrato de una creatina quinasa G. Entonces esta creatina quinasa cataliza una reacción reversible. Entonces, para mantener el equilibrio, convierte creatina en creatina fosfato, o convierte creatina fosfato en creatina, es decir, a su vez convierte el ATP en ADP, o vuelve a convertir el ADP en ADP. Y nos dicen, perdón, esta no es la creatina quinasa G, sino la creatina quinasa C. Y también hay una creatina quinasa G que está relacionada con la glicólisis. Entonces, en la glicólisis se produce ATP directamente, por ejemplo, en la reacción catalizada por la piruvato quinasa. Entonces, el ADP se convierte en ATP, y esta ATP producida en la glicólisis se puede utilizar en una reacción catalizada por la creatina quinasa G, que es la que está ligada a la glicólisis, para convertir la creatina en creatina fosfato, y convirtiéndose también el ATP nuevamente en ADP.